La confiabilidad en las mediciones. Elaborado por Díaz Rojas Andrea Veranto, Garay Ortiz María Alejandra, López Araiza Marta Lucía y Santoyo Ramírez Alejandra. Espero que lo disfruten. En nuestra agenda para esta exposición comenzaremos abordando la introducción para comprender un poco de qué va nuestro propósito de este proyecto. En segundo término tendremos la teoría de la medición, en la cual se explicarán algunos conceptos básicos como los niveles de medida, calificaciones, tipos de puntuajes. El tercer punto es acerca de la confiabilidad y sus características. Proseguiremos con el modelo dominio muestra, que nos hará entender un poco acerca de la importancia de los siguientes modelos que se establecerán. Proseguirá con el tipo de confiabilidad y enseguida se revisarán los modelos, que serían el modelo de estabilidad temporal o coeficiente de estabilidad, formas paralelas o coeficiente de estabilidad y equivalencia, división por mitades o coeficiente de consistencia interna pura. Se revisará también el coeficiente alfa de Cronbach con algunas de sus aplicaciones y se culminará con las conclusiones y referencias para que puedan revisar a más profundidad acerca de este tema. Introducción. El objetivo del presente trabajo es abordar el tema de confiabilidad en las mediciones con la intención de desarrollar información digerible para quien no tenga conocimiento previo. Se pretenden abarcar tópicos fundamentales para la correcta comprensión de la confiabilidad al medir, el papel de la medición en psicología, el significado y uso de conceptos elementales de confiabilidad y validez, y contenidos como el dominio muestra, la confiabilidad TR-test, el alfa de Cronbach, entre otros. Se espera que dicha información sirva de fundamento y apoyo para lograr el abordaje de una investigación de manera segura, fiel a los datos y sobre todo verificable. Conclusión. Mediante este abordaje teórico acompañado de ejemplos nos permite conocer la conceptualización y función de la confiabilidad en la medición, como un resultado de los datos obtenidos por investigación comprobable, mediante métodos que verifiquen su validez. Dado que la información será de dominio para crear nuevas investigaciones, cumpliremos con el deber ético de generar datos confiables y aplicables. Al enfrentarnos a una investigación cuantitativa, nos topamos con los recursos utilizados para registrar la información obtenida y la validez que ésta pueda llegar a tener. Para asegurarnos de que los datos recabados sean fidedignos, recurriremos a varias herramientas que nos otorgan mayor seguridad al momento de medir. Antes de exponer las distintas técnicas que nos ayudarán con el objetivo, es importante diferenciar la confiabilidad de la validez. La primera se refiere a precisión que nos otorga un instrumento de medición, mientras que la segunda nos habla del nivel con el que la evidencia y la teoría sostienen la interpretación de los resultados de las pruebas, hacia la intención a la que se encuentran dirigidas. Derivado del concepto de confiabilidad, podemos obtener la puntuación observada, que es el puntaje total del sujeto, del cual se destaca la puntuación verdadera, refiriéndose al porcentaje de la información total. Este realmente demuestra lo consistente y verídico de los resultados, excluyendo del total de estos el error de medida. Resalta que ninguna investigación es completamente certera. Las herramientas que usaremos dependerán de nuestras fuentes de más probable error, que radican en los contenidos que elegimos y cómo los abordamos, las ocasiones en las que se decide medir y si éstas permean o contaminan la percepción o interpretación de los sujetos respecto a las pruebas, la forma en la que dichos datos serán recabados. Para empezar, es importante conocer sobre la teoría de la medición del error, la cual surgió desde el interés de poder tener instrumentos que midan la inteligencia, la personalidad, las actitudes, las opiniones, la ansiedad, los diferentes motivos que impulsan al ser humano, las experiencias emocionales, los sentimientos, los síntomas y los trastornos de personalidad, las habilidades, las interacciones y las creencias, pero desde una forma válida y confiable. Para adentrarnos más a este tema, es necesario conocer en qué consiste el término de medición, el cual fue definido por Redil en el 2013 como la asignación de números, magnitudes
o signos a las cantidades de propiedades de los objetos, de acuerdo con reglas dadas cuya validez puede probarse empíricamente, es decir, de forma que se represente de manera numérica. Al igual, también nos ayuda a señalar los objetos que pertenecen a una misma categoría. Para esta asignación de números que mencionamos, se recaban gracias a la aplicación de pruebas objetivas, también conocidas como test. Dentro de estas existen 4 tipos, que son verdadero, falso, elección múltiple, preguntas de emparejamiento y párrafos con espacios en blanco. Bueno, como se menciona, de estas se pueden obtener distintos niveles de medida, comenzando con las magnitudes en una escala ordinal. En específico, estas nos informan sobre el orden de los objetos o sujetos en relación con el rasgo o variable que se mide. Por ejemplo, podría ser un trabajador, un jefe o un gerente. Después tenemos las magnitudes de la escala que involucran el intervalo. Estas nos permiten apreciar datos de las discrepancias entre los objetos, fenómenos o sujetos respecto a la cantidad del rasgo o variable de medida. Por ejemplo, sería de 1 a 2 horas de sueño, de 3 a 4 horas de sueño, de 5 a 6 horas de sueño. Y por último, estas se encuentran en el último nivel, la magnitud de proporción. Esta marca el orden de rango de los sujetos y a su vez indica la magnitud de sus diferencias y las relaciones entre las proporciones o mediciones mismas. Podría ser en 8 años, 9 años, 10 años. Por lo que se determinó que el uso de estas pruebas, las calificaciones que se obtienen de estas, se podría decir que son de baja calidad, porque a pesar de que se trate de preguntas de calidad, es un sistema limitado que deja fuera cosas importantes, ya que dentro de estas pruebas se pueden apreciar que en una calificación observada tiene 2 tipos de puntajes. La calificación verdadera. Comenzando con esta, se refiere a que si se presenta el escenario en el que se está midiendo lo mismo, pero en distintas circunstancias, se presentará una de sus características, que es ser normalmente estable, pero no es posible llegar a conocer dicho puntaje en su totalidad. Por otro lado, se encuentra el puntaje de error. Este se refiere al problema que se presenta al momento de contestar los reactivos, ya que pueden resultar de forma correcta, pero puede ser dado que se respondan gracias a que se conoce la respuesta o que simplemente se realiza al azar. Dentro de este puntaje se describen 2 tipos, el error sistemático o constante y aleatorio. En este último se presenta que en ocasiones el error es grande, en otras es pequeño, o a veces es positivo o en otras es negativo. Por lo tanto, de que este error es aleatorio o al azar, por lo que sus efectos son inconsistentes e impredecibles. En específico, la teoría de medición gira alrededor de este error aleatorio, antes mencionado, ya que se desarrollan y confirma el supuesto en donde al contestar algunos reactivos o preguntas, si en este se presenta un número suficientemente grande de casos, en medida en que este número aumente, la medida o promedio de la suma de estos errores se acerca a cero. También existe otra forma de comprenderlo, en el que al correlacionar el error relativo de 2 pruebas paralelas de igual forma se recae en el cero. Por el contrario, no se correlacionan con los puntajes verdaderos. Por último, es necesario mencionar que a este error que aparece constantemente en los objetos que se miden, como en el cálculo de las calificaciones al no seguir los criterios planteados, en la selección de reactivos al elaborarlos, ya que algunos no suelen ser representativos para todo el conjunto de individuos que será aplicado. Y otra fuente de error sería en la aplicación de la prueba. Por ejemplo, podría sospecharse que su puntuación en retención de dígitos refleja un error ligeramente negativo de medición causada por la interferencia auditiva de alguien que tosió en el pasillo durante la presentación del quinto reactivo. Y para evitar este error aleatorio, es necesario que se tenga el conocimiento sobre la confiabilidad del instrumento de medición. Aquí nos explican que cuando un instrumento es confiable, si es aplicado en las mismas condiciones, a los mismos sujetos, produce los mismos resultados. Al igual, esta nos ayuda a resolver tanto problemas teóricos como prácticos, es decir, esta nos ayuda en la investigación de qué tanto error de medición existe en un instrumento, considerando tanto la varianza sistemática como la varianza por el azar.
Aunque anteriormente se ha mencionado que no se puede erradicar por completo el error aleatorio, ni tampoco el de varianza, a pesar de que se contribuye de forma óptima para una buena aplicación. Por ejemplo, cuando damos una buena explicación. Existen otros factores que influyen en la aplicación, pero sí cabe mencionar que mientras sea menor estos errores, será mayor su confiabilidad. Modelo dominio muestra. Según Reid, 2013, este modelo comienza del muestreo de un dominio en el cual se crea una prueba eligiendo un número de preguntas al azar de un grupo extenso de reactivos. Parte también de la conjetura de que la diversidad de reactivos o preguntas que forman parte de una prueba posee efectos parecidos a los que provienen de un muestreo aleatorio de los mismos. También Reid, 2013, nos dice que la calificación verdadera sería la que obtendría el sujeto si se respondiera a todas las preguntas del dominio, y por ello una prueba será confiable en el grado en que la calificación que se arroje se correlacione en buena medida con las calificaciones verdaderas. Dicho modelo da pauta a conocer la confiabilidad de una prueba, ya que el resultado que la persona tendría en caso de responder todas las preguntas del dominio sería verdadero. Asimismo, en caso de que una muestra de pruebas correlacione con los resultados verdaderos, se podrá deducir la confiabilidad de la prueba. Tipos de confiabilidad. Estabilidad temporal. Se delimita teniendo un objetivo en mente. La estabilidad temporal indica el grado en el que las calificaciones de una prueba se ven modificadas por fluctuaciones aleatorias diarias en la condición del sujeto o en el ambiente de la prueba. Ejemplo de estabilidad temporal. Para calcular la estabilidad temporal del cuestionario de sucesos de la vida, se reclutó a 103 estudiantes sin antecedentes problemáticos entre 14 y 18 años, de 2 instituciones educativas de la Ciudad de México. Dicho instrumento cuenta con 129 preguntas. La forma en la que se contesta es indicando situaciones vividas un año atrás al momento de aplicarla, evaluando la lista de situaciones que producen estrés de acuerdo a si es buena, mala o sin importancia. Para obtener la estabilidad temporal, primero se utilizó el test-retest. Para hombres y mujeres se calcularon medias y desviaciones estándar de las situaciones buenas o malas que vivieron las personas por área. Asimismo, para obtener la estabilidad temporal del cuestionario, se correlacionaron los datos obtenidos en el test-retest de la prueba en general, considerando también los sucesos positivos y negativos por cada área. Para la interpretación de resultados, según Ávila 2006, la correlación de sucesos positivos, que son aquellos que denotan beneficio o bienestar, y la de los negativos, que implican prejuicio o malestar, hace que la confiabilidad temporal sea aceptable. Confiabilidad test-retest. Es un método sencillo que, según Gregory 2012, consiste en aplicar 2 veces la misma prueba al mismo grupo de sujetos heterogéneos y representativos. Si la prueba es confiable en su totalidad, entonces la segunda puntuación de los sujetos podrá predecirse de acuerdo con la primera. Dependiendo de la prueba, se podrá esperar que las personas obtengan mejores puntuaciones en la segunda aplicación, ya que puede influir la práctica anterior. De acuerdo con Pedro Morales, 2007, en este tipo de confiabilidad, los sujetos responden 2 veces al mismo test, dejando entre las 2 veces un intervalo de tiempo. El coeficiente de correlación entre las 2 ocasiones es lo que denominamos coeficiente de la fiabilidad test-retest. Ejemplo, en un estudio realizado con la finalidad de obtener la confiabilidad test-retest del barómetro de la familia, el cual es una prueba que evalúa la estructura y la dinámica familiar con 98 preguntas con diversos formatos. Estos buscan recoger información sobre los diversos tipos de familia, de acuerdo a su estado civil, estructura familiar y dinámica de pareja. Para ello, se reclutaron sujetos, hombres y mujeres, de 18 y 65 años, con pareja e hijos. En la primera evaluación, con duración de 30 minutos, participaron 300 sujetos, y en la segunda, después de 15 días, solamente participaron 299 sujetos, con una duración también de 30 minutos. Para calcular la confiabilidad del instrumento, se evaluó la estabilidad de las puntuaciones por medio del método test-retest. Entonces,
La confiabilidad del barómetro de la familia al evaluar las características de los sujetos según su estado civil, vida en pareja y dinámica familiar muestran buena concordancia en el tiempo. La interpretación según Riviera y Castro 2021 dicen que los resultados obtenidos sugieren que el cuestionario sometido a prueba es confiable en sus diversas secciones para poder evaluar aspectos de la estructura como dinámica familiar y de pareja. Formas paralelas o coeficiente de estabilidad y equivalencia. Estas formas paralelas incorporan contenido similar y cubren con el mismo rango y nivel de dificultad en los reactivos. Así pues, tienen propiedades estadísticas y normativas similares, según Gregory 2012. Para ello, se requieren dos versiones del instrumento. Este debe de medir lo mismo, pero con una diferencia en las preguntas. Según Reidy 2013, al coeficiente que se calcula para determinar la medida en que se miden los mismos con ambas versiones se denomina coeficiente de equivalencia. En este caso, el coeficiente de fiabilidad o indicador de equivalencia es la correlación entre las dos formas paralelas, respondidas por los mismos sujetos. Entonces, para calcular dicho coeficiente se deben correlacionar las puntuaciones de las dos aplicaciones. Y para la interpretación de resultados, Pedro Morales 2007 nos dice que, si la correlación es alta, las dos formas del mismo test van a dar resultados parecidos. Si la correlación entre las dos formas es baja, la conclusión más razonable no es que los sujetos han cambiado, sino que las dos formas no están equilibradas en sus contenidos y de alguna manera miden cosas distintas o con énfasis distintos. División por mitades o coeficiente de consistencia interna. Según María Redil, la confiabilidad de división por mitades se determina como su nombre afirma, dividiendo la prueba en dos partes, mitades, de tal forma que las preguntas estén ordenadas de acuerdo con su nivel de dificultad. La prueba tendrá las preguntas pares en un lado y los impares en el otro. Se debe tener en cuenta que las preguntas sean de igual forma difíciles en ambos lados y con medias y varianzas parecidas. Esto es para garantizar una adecuada distribución de las medias y varianzas semejantes. Una forma para poder calcular el coeficiente de consistencia interna de forma correcta es usar la fórmula Spearman-Brown. Esta solo se puede emplear a pruebas homogéneas y que no tengan un tiempo determinado al momento de resolverlas. En las pruebas donde sí se establece un tiempo determinado para responderlas, los sujetos no cuentan con suficiente tiempo para responder todas las preguntas, y debido a esto, la confiabilidad se establecerá de acuerdo con la correlación entre los pares y los nones. En cambio, para las pruebas heterogéneas, el coeficiente de equivalencia se calcula con las ya antes mencionadas mitades de la prueba, que además de tener términos de dificultad, envuelven términos de contenido. En las pruebas que pudiesen llegar a utilizar el límite de tiempo como un factor determinante, la confiabilidad estará determinada por la correlación entre los reactivos pares y nones. Por otro lado, según Redil, el coeficiente de consistencia interna tiene que ver con la equivalencia de los reactivos y la homogeneidad de estos. También está basada en la consistencia de respuestas de los sujetos en todos los reactivos de la prueba, mostrándonos una medición de equivalencia y de homogeneidad. De este modo, dos pruebas de alta confiabilidad, de acuerdo con formas paralelas o coeficientes de mitades, podrían cambiar en sus coeficientes de consistencia interna si hay una discrepancia en cualquiera de la homogeneidad de sus reactivos. Por ejemplo, una prueba para evaluar el coeficiente intelectual podría dividirse en reactivos pares e impares. Las respuestas de ambas mitades son analizadas estadísticamente y si la relación que tienen entre sí es débil, significa entonces que la prueba no es fiable. Consistencia interna pura. En este caso, María Redil define que KR20 es un procedimiento para establecer la fiabilidad o consistencia interna de pruebas o instrumentos que se desarrollan mediante respuestas que implican una dicotomía. Una característica de este coeficiente es que siempre será menor que el de división por mitades. Ejemplo:
El dueño de un autolavado desea medir el nivel de satisfacción de sus clientes hacia su servicio, razón por la que pide a sus contratantes que respondan una encuesta que consta de 2 afirmaciones. Me sentí completamente satisfecho con el servicio brindado. No estaría seguro de si recomendaría el servicio a mis conocidos. Si los resultados obtenidos son consistentes entre sí, entonces significa que los reactivos evalúan el mismo constructo, a diferencia en el caso de que las oraciones no estén bien planteadas o no significan lo mismo para quien contesta, ocasionando una interpretación errónea y por lo tanto las respuestas variarán de un elemento a otro. A lo largo hemos podido notar la importancia que tiene la confiabilidad en una prueba psicométrica. Pero, ¿cómo podemos conocer dicho coeficiente? Tenemos como opción utilizar el alfa de Cronbach como indicador. Este pues fue realizado por Cronbach en 1951 debido a la cantidad de error de medición. También se vio influenciado por algunas teorías como la teoría clásica de los test, el tamaño de la función de información en teoría de respuesta a los ítems y el modelo de Rasch. Para poder utilizarlo, las pruebas tienen que reunir algunas características, como tener 2 opciones de respuestas posibles, por ejemplo, en las escalas de Likert, y se requiere de una sola aplicación al grupo de sujetos. El coeficiente nos demuestra lo semejante que son los datos de un conjunto, con los valores que van del 0 al 1, donde el 0 significa que no son semejantes y que la varianza es muy grande por el error de medición que existe, por lo que el 1 nos muestra que lo son por completo. Carmines y Seller consideran que como regla general, la confiabilidad no debe de ser inferior a 0.8, donde Nunali afirma que un nivel satisfactorio de confiabilidad depende de cómo se utilice la medida, pero por lo tanto, si el coeficiente es menor a 0.80, esta será baja. Si es igual, recae en lo moderado y si es mayor, se encontrará en un nivel elevado. Tipos de errores en la fiabilidad de las mediciones. Errores en medición. En este punto hay 2 tipos. Los sistemáticos, debilidades del diseño metodológico, y los aleatorios, errores poco controlables, azarosos. Entonces, si la misma prueba, pero aplicada a otro grupo distinto al primero, se obtiene un coeficiente inaceptable, puede representar errores de la medición no identificados, que pueden existir en la calificación, en la administración o en la construcción de instrumento. Para poder contar con una alta confiabilidad, se propone como estrategia cuidar algunos de los elementos que se mostrarán a continuación. Estos fueron nombrados como fuentes de consistencia por Nunali, quien señaló a las instrucciones no estandarizadas, errores en el registro de puntajes de respuesta, errores debido al ambiente de medición y errores debidos a las fluctuaciones en los encuestados. Comenzando con las instrucciones no estandarizadas, estas son aquellas que no están plasmadas en algún medio legible, solo son orales. Después, cuando no se realiza una cuidadosa registro de los puntajes, a mano puede ocurrir un error. Por otro lado, los errores debido al ambiente de medición pueden ser por factores como el ruido, interrupciones, poca luz, solo por mencionar algunos. Y por último, los errores debido a las fluctuaciones en los encuestados podrían ser la falta de concentración, que generarían que se equivoque al señalar la respuesta deseada o accidentes como que se rompa la punta del lápiz. Además, Morales en el 2007 añade 5 elementos más que son necesarios para elevar el coeficiente de confiabilidad de un instrumento. Comenzando con las características de las muestras. En esta nos menciona que tienen que ser grandes, ya que esto predice una heterogeneidad, es decir, los sujetos cuando son muy distintos entre sí responderán de manera distinta y la varianza de los ítems y sus intercorrelaciones serán más grandes. Otro factor que atribuye a este buen resultado sería contar con un número alto de ítems, pero que estos estén estrechamente relacionados y que la formulación de estos ítems sea semejante. Y como último elemento que ayuda a que se pueda percibir la diferencia de respuestas entre individuos, sería que los ítems tengan mínimo 3 opciones de respuesta.
Los errores aleatorios, como hemos mencionado, difícilmente pueden ser controlados, aunque es cierto que se puede en una menor medida. En cambio, los errores sistemáticos pueden tener una mayor influencia y pueden ser mayormente controlados, debido a que estos se asocian con debilidades del diseño metodológico o de la ejecución del estudio, afectando entonces su validez. Podemos encontrar 4 tipos. 1. Los errores de medida. Este comprende la discrepancia entre la magnitud teórica y la magnitud observacional. Esto quiere decir la magnitud teórica es aquel supuesto, hipótesis o postulado que es determinado por una teoría. Y la magnitud observacional es aquella medida, es aquella medición que se obtiene mediante la aplicación de un test o evaluación hacia el individuo de manera experimental. Podemos poner un ejemplo sencillo. Se espera que de los 9 a los 10 meses los niños comiencen a decir sus primeras palabras en modo de monosílabos. Sin embargo, no todos los niños pueden responder de esa misma manera, porque consideramos que hay otros factores que pueden afectar. Por lo que, si se mide a 10 niños, esta magnitud observacional va a ser lo que hasta el momento ellos cumplen, si ellos pueden hablar, si no pueden. Entonces, la magnitud teórica es este aspecto. Los niños deberían de hablar de los 9 a 10 meses. Sin embargo, la magnitud observacional sería el 30% de los niños no demostró poder emitir monosílabos. Número 2. La sustitución. Esta se da por el resultado del test 1 y test 2. Ante esta discrepancia se puede recurrir a solucionarlo con los test-retest o la aplicación de test paralelos. Estos errores de sustitución se pueden ver afectados también por los errores aleatorios que hemos mencionado anteriormente, como la indisposición del individuo ante un test aplicado o el segundo test aplicado, o en este caso, que al realizar la evaluación, las indicaciones o los reactivos estén dados de manera incorrecta, por lo que se afectaría en uno u otro resultado. 3. El error de estimación. Este se da en la discrepancia del resultado observacional y la regresión lineal. La regresión lineal es aquella función que se utiliza para indicar el valor medio esperado de la variable dependiente y esta en función de la variable independiente. Podremos poner un ejemplo simple. Si a un trabajador se le pide que duerma 8 horas y se espera un rendimiento o se ha observado usualmente un rendimiento de 4 horas de trabajo, se espera que si al disminuir las horas de sueño a la mitad, de 8 a 4, el trabajador haga un rendimiento de 2 horas de trabajo. Por lo que este sería el resultado esperado mediante una evaluación de la media poblacional. Sin embargo, la discrepancia en la estimación sería ese valor estimado que se ha realizado mediante la media y el resultado real, ¿no? El resultado en el que el sujeto obtuvo en la prueba. 4. El error de predicción es la discrepancia entre el resultado del test 1 y el resultado pronosticado con base a un test paralelo. Esto puede ser si se realiza en otra batería una prueba similar. Se espera que el resultado del test 1 tenga cierta magnitud esperada, o puede ser
alguna prueba, como habíamos mencionado, de un test similar, por lo que esta predicción ya se tiene estimada y resulta que en el test aplicado no da esa misma solución, por lo que esta sería un error de predicción en la que se ajusta una medida que se espera. Sin embargo, el sujeto muestra una diferencia plausible mediante sus datos. Al conocer estos conceptos, en especial la confiabilidad y la validez, podemos observar que la medición cumple un papel fundamental en la psicología, principalmente para poder recabar información sobre los distintos constructos, ya que la mayoría de las investigaciones consta de una relación entre constructos y variables, evocando en algo con gran importancia, en una teoría, ya que al poder confirmar las hipótesis o en dado caso rechazarlas, por lo cual se le atribuye como principal objetivo de la psicometría el desarrollo de técnicas de aplicación empírica que permitan construir instrumentos de medición, indicadores de alta confiabilidad y validez, generando así una mejor forma para una correcta interpretación de los resultados. Para finalizar, quisiéramos hacer énfasis en algunos puntos que nos ayudaron a concluir nuestro objetivo de la investigación. Conocer los errores de la medición, ya sean aleatorios o sistemáticos, puede ser de gran ayuda, debido a que al identificarlos es más factible que se puedan reducir y controlar todas aquellas variables que pueden afectar a la confiabilidad mediante los diferentes métodos antes expuestos. En consecuencia, al procurar una buena confiabilidad, nos permite tener resultados más consistentes que puedan cumplir con su función de replicabilidad. Esto es de suma importancia en la psicología, ya que los fenómenos son complejos y multifactoriales. Así que acercarse lo más posible a un resultado fiable construye una base más sólida para comprender dichos fenómenos y sean de una utilidad social. Agradecemos su atención y esperamos que les haya gustado. En las siguientes referencias podrán consultar más información respecto al tema.